Aldous Huxley, Un mundo feliz. Prólogo. El remordimiento crónico, y en ello están acordes todos los moralistas, es un sentimiento sumamente indeseable. Si has obrado mal, arrepiéntete, enmienda tus yerros en lo posible y encamina tus esfuerzos a la tarea de comportarte mejor la próxima vez. Pero en ningún caso debes entregarte a una amorosa meditación sobre tus faltas. Revolcarse en el fango no es la mejor manera de limpiarse. También el arte tiene su moral, y muchas de las reglas de esta moral son las mismas que las de la ética corriente, o al menos análogas a ellas. El remordimiento, por ejemplo, es tan indeseable en relación con nuestra creación artística como en relación con las malas acciones. En el futuro, la maldad debe ser perseguida, reconocida y, en lo posible, evitada. Llorar sobre los errores literarios de 20 años atrás, intentar enmendar una obra fallida para darle la perfección que no logró en su primera ejecución, perder los años de la madurez en el intento de corregir los pecados artísticos cometidos y legados por esta persona ajena, que fue uno mismo en la juventud, todo ello, sin duda, es vano y fútil. De aquí que este nuevo un mundo feliz sea exactamente igual al viejo. Sus defectos como obra de arte son considerables, mas para corregirlos debería haber vuelto a escribir el libro, y al hacerlo, como un hombre mayor, como otra persona que soy, probablemente hubiese soslayado no sólo algunas de las faltas de la obra, sino también algunos de los méritos que poseyera originalmente. Así, resistiéndome a la tentación de revolcarme en los remordimientos artísticos, prefiero dejar tal como está lo bueno y lo malo del libro y pensar en otra cosa. Sin embargo, creo que sí merece la pena, al menos, citar el más grave defecto de la novela, que es el siguiente. Al salvaje se le ofrecen solo dos alternativas: una vida insensata en utopía o la vida de un primitivo en un poblado indio, una vida más humana en algunos aspectos, pero en otros casi igualmente extravagante y anormal. En la época en que este libro fue escrito, esta idea de que a los hombres se les ofrece el libre albedrío para elegir entre la locura de una parte y la insania de otra, se me antojaba divertida y la consideraba como posiblemente cierta. Sin embargo, en atención a los efectos dramáticos, a menudo se permite al salvaje hablar más racionalmente de lo que su educación entre los miembros practicantes de una religión, que es una mezcla del culto a la fertilidad y de la ferocidad de los penitentes, le hubiese permitido hacerlo en realidad. Ni siquiera su conocimiento de Shakespeare basta para justificar sus expresiones, y al final, naturalmente, se les hace abandonar la cordura. Su penitenismo nativo recobra la autoridad sobre él, y el salvaje acaba en una autotortura de maniático y un suicidio de desesperación. Y así, después de todo, murieron miserablemente, con gran satisfacción por parte del divertido y pirrónico esteta que era el autor de la fábula. Actualmente no siento deseos de demostrar que la cordura es imposible. Por el contrario, aunque sigo estando no menos tristemente seguro de que en el pasado la cordura es un fenómeno muy raro, estoy convencido de que cabe alcanzarla, y me gustaría verla en acción más a menudo. Por haberlo dicho en varios libros míos recientes, y sobre todo por haber compilado una antología de los que los cerdos han dicho sobre la cordura y sobre los medios por los cuales puede lograrse, un eminente crítico académico ha dicho de mí que constituyo un triste síntoma del fracaso de una clase intelectual en tiempos de crisis. Supongo que ello implica que el profesor y sus colegas constituyen otros tantos alegres síntomas de éxito. Los bienhechores de la humanidad merecen ser honrados y recordados perpetuamente. Construyamos un panteón para profesores. Podríamos levantarlo entre las ruinas de una de las ciudades destruidas de Europa o el Japón,
Sobre la entrada del osario yo colocaría una inscripción, en letras de 2 metros de altura, con estas simples palabras: consagrado a la memoria de los educadores del mundo, si monumentum requiris circumspice. Pero volviendo al futuro, si ahora tuviera que volver a escribir este libro, ofrecería al salvaje una tercera alternativa. Entre los cuernos utópico y primitivo de este dilema, yacería la posibilidad de la cordura, una posibilidad ya realizada hasta cierto punto en una comunidad de desterrados o refugiados del mundo feliz, que viviría en una especie de reserva. En esta comunidad, la economía sería descentralista, y al estilo de Henry George, y la política kropotniana y cooperativista. La ciencia y la tecnología serían empleadas como si, lo mismo que el sabbat, hubiesen sido creadas para el hombre, y no como en la actualidad, el hombre debiera adaptarse y esclavizarse a ellas. La religión sería la búsqueda consciente e inteligente del fin último del hombre, el conocimiento unitivo del Tao o Logos inmanente, la trascendente divinidad de Brahma. Y la filosofía de la vida que prevalecería sería una especie de alto utilitarismo, en el cual el principio de la máxima felicidad sería supeditado al principio del fin último, de modo que la primera pregunta a formular y contestar en toda contingencia de la vida sería: ¿hasta qué punto este pensamiento o esta acción contribuye o se interfiere con el logro, por mi parte y por parte del mayor número posible de otros individuos, del fin último del hombre? Educado entre los primitivos, el salvaje, en esta hipotética nueva versión del libro, no sería trasladado a utopía hasta después de que hubiese tenido oportunidad de adquirir algún conocimiento de primera mano acerca de la naturaleza de una sociedad compuesta de individuos que cooperan libremente, consagrados al logro de la cordura. Con estos cambios, un mundo feliz poseería una perfección artística, y si cabe emplear una palabra tan trascendente en relación con una obra de ficción, filosófica, de la cual, en su forma actual, evidentemente carece. Pero un mundo feliz es un libro acerca del futuro, y aparte sus cualidades artísticas o filosóficas, un libro sobre el futuro puede interesarnos solamente si sus profecías parecen destinadas, verosímilmente, a realizarse. Desde nuestro punto de mira actual, 15 años más abajo en el plano inclinado de la historia moderna, ¿hasta qué punto parecen plausibles sus pronósticos? ¿Qué ha ocurrido en este doloroso intervalo que confirme o invalide las previsiones de 1931? Inmediatamente se nos revela un gran y obvio fallo de previsión. Un mundo feliz no contiene referencia alguna a la fisión nuclear, y realmente es raro que no la contenga, porque las posibilidades de la energía atómica eran ya tema de conversaciones populares algunos años antes de que este libro fuese escrito. Mi viejo amigo Robert Nichols incluso había escrito una comedia de éxito sobre este tema, y recuerdo que también yo lo había mencionado en una narración publicada antes de 1930. Así pues, como decía, es muy extraño que los cohetes y helicópteros del siglo VII de nuestro Ford no sean movidos por núcleos desintegrados. Este fallo no puede excusarse, pero sí cabe explicarlo fácilmente. El tema de un mundo feliz no es el progreso de la ciencia en cuanto afecta a los individuos humanos. Los logros de la física, la química y la mecánica se dan tácitamente por sobreentendidos. Los únicos progresos científicos que se describen específicamente son los que entrañan la aplicación a los seres humanos de los resultados de la futura investigación en biología, psicología y fisiología. La liberación de la energía atómica constituye una gran revolución en la historia humana, pero no es, a menos que nos volemos a nosotros mismos en pedazos poniendo así punto final a la historia, la última revolución ni la más profunda.
Esta revolución, realmente revolucionaria, deberá lograrse, no en el mundo externo, sino en las almas y en la carne de los seres humanos. Viviendo como vivió en un periodo revolucionario, el Marqués de Sade hizo uso con gran naturalidad de esta teoría de las revoluciones con el fin de racionalizar su forma peculiar de insania. Robespierre había logrado la forma más superficial de revolución, la política. Yendo un poco más lejos, Babeuf había intentado la revolución económica. Sade se consideraba a sí mismo como el apóstol de la revolución auténticamente revolucionaria, más allá de la mera política y de la economía, la revolución de los hombres, las mujeres y los niños individuales, cuyos cuerpos debían en adelante pasar a ser propiedad sexual común de todos, y cuyas mentes debían ser lavadas de todo pudor natural, de todas las inhibiciones, laboriosamente adquiridas, de la civilización tradicional. Entre sadismo y revolución realmente revolucionaria no hay, naturalmente, una conexión necesaria o inevitable. Sade era un loco, y la meta más o menos consciente de su revolución eran el caos y la destrucción universales. Las personas que gobiernan el mundo feliz pueden no ser cuerdas, en lo que podríamos llamar el sentido absoluto de la palabra, pero no son locos de atar, y su meta no es la anarquía, sino la estabilidad social. Para lograr esta estabilidad llevan a cabo, por medios científicos, la revolución final, personal, realmente revolucionaria. En la actualidad nos hallamos en la primera fase de lo que quizás sea la penúltima revolución. Su próxima fase puede ser la guerra atómica, en cuyo caso no vale la pena de que nos preocupemos por las profecías sobre el futuro. Pero cabe en lo posible que tengamos la cordura suficiente, si no para dejar de luchar unos con otros, al menos para comportarnos tan racionalmente como lo hicieron nuestros antepasados del siglo XVIII. Los horrores inimaginables de la Guerra de los 30 años enseñaron realmente una lección a los hombres, y durante más de 100 años los políticos y generales de Europa resistieron conscientemente la tentación de emplear sus recursos militares hasta los límites de la destrucción, o en la mayoría de los casos, para seguir luchando hasta la total aniquilación del enemigo. Hubo agresores, desde luego, ávidos de provecho y de gloria, pero hubo también conservadores, decididos a toda costa a conservar intacto su mundo. Durante los últimos 30 años no ha habido conservadores, solo ha habido radicales nacionalistas de derecha y radicales nacionalistas de izquierda. El último hombre de Estado conservador fue el quinto marqués de Lansdowne, y cuando escribió una carta a The Times sugiriendo que la Primera Guerra Mundial debía terminar con un compromiso, como habían terminado la mayoría de las guerras del siglo XVIII, el director de aquel diario, otrora conservador, se negó a publicarla. Los radicales nacionalistas no salieron con la suya, con las consecuencias que todos conocemos: bolchevismo, fascismo, inflación, depresión, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la ruina de Europa y todos los males imaginables menos el hambre universal. Suponiendo, pues, que seamos capaces de aprender tanto de Hiroshima como nuestros antepasados de Magdeburgo, podemos esperar un periodo no de paz, ciertamente, pero sí de guerra limitada y sólo parcialmente ruinosa. Durante este periodo, cabe suponer que la energía nuclear estará sujeta al yugo de los usos industriales. El resultado de ello será, evidentísimamente, una serie de cambios económicos y sociales, sin precedentes, en cuanto a su rapidez y radicalismo. Todas las formas de vida humana actuales estarán periclitadas, y será preciso improvisar otras nuevas formas adecuadas al hecho no humano de la energía atómica. Procusto moderno, el científico nuclear, preparará el lecho en el cual deberá yacer la humanidad,
Y si la humanidad no se adapta al mismo, bueno, pues será una pena para la humanidad. Habrá que forcejear un poco y practicar alguna amputación, la misma clase de forcejeos y de amputaciones que se están produciendo desde que la ciencia aplicada se lanzó a la carrera, solo que esta vez serán mucho más drásticos que en el pasado. Estas operaciones, muy lejos de ser indoloras, serán dirigidas por gobiernos totalitarios sumamente centralizados. Será inevitable, porque el futuro inmediato es probable que se parezca al pasado inmediato, y en el pasado inmediato, los rápidos cambios tecnológicos que se produjeron en una economía de producción masiva y entre una población predominantemente no propietaria, han tendido siempre a producir un confusionismo social y económico. Para luchar contra la confusión, el poder ha sido centralizado y se han incrementado las prerrogativas del gobierno. Es probable que todos los gobiernos del mundo sean más o menos enteramente totalitarios, aún antes de que se logre domesticar la energía atómica, y parece casi seguro que lo serán durante el progreso de domesticación de dicha energía y después del mismo. Desde luego, no hay razón alguna para que el nuevo totalitarismo se parezca al antiguo. El gobierno, por medio de porras y piquetes de ejecución, hambre artificialmente provocada, encarcelamientos en masa y deportación también en masa, no es solamente inhumano. A nadie hoy día le importa demasiado este hecho. Se ha comprobado que es ineficaz, y en una época de tecnología avanzada, la ineficacia es un pecado contra el Espíritu Santo. Un Estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna por cuanto amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada en los actuales estados totalitarios a los ministerios de propaganda, los directores de los periódicos y los maestros de escuela. Pero sus métodos todavía son toscos y acientíficos. La antigua afirmación de los jesuitas, según los cuales, si se encargaban de la educación del niño, podían responder de las opiniones religiosas del hombre, fue dictada más por el deseo que por la realidad de los hechos. Y el pedagogo moderno probablemente es menos eficiente en cuanto a condicionar los reflejos de sus alumnos de lo que lo fueron los reverendos padres que educaron a Voltaire. Los mayores triunfos de la propaganda se han logrado no haciendo algo, sino impidiendo que ese algo se haga. Grande es la verdad, pero más grande todavía, desde un punto de vista práctico, el silencio sobre la verdad. Por el simple procedimiento de no mencionar ciertos temas, de bajar lo que Mr. Churchill llama un telón de acero entre las masas y los hechos o argumentos que los jefes políticos consideran indeseables, la propaganda totalitarista ha influido en la opinión de manera mucho más eficaz de lo que hubiese conseguido mediante las más elocuentes denuncias y las más convincentes refutaciones lógicas. Pero el silencio no basta. Si se quiere evitar la persecución, la liquidación y otros síntomas de fricción social, es preciso que los aspectos positivos de la propaganda sean tan eficaces como los negativos. Los más importantes proyectos Manhattan del futuro serán vastas encuestas patrocinadas por los gobiernos sobre lo que los políticos y los científicos que intervendrán en ellas llamarán el problema de la felicidad. En otras palabras, el problema de lograr que la gente ame su servidumbre. Sin seguridad económica, el amor a la servidumbre no puede llegar a existir. En aras a la brevedad, doy por sentado resolver el problema de la seguridad permanente. Pero la seguridad tiende muy rápidamente a darse por sentada. Su logro es una revolución meramente superficial, externa. El amor a la servidumbre
solo puede lograrse como resultado de una revolución profunda, personal, en las mentes y los cuerpos humanos. Para llevar a cabo esta revolución, necesitamos, entre otras cosas, los siguientes descubrimientos e inventos. En primer lugar, una técnica mucho más avanzada de la sugestión, mediante el condicionamiento de los infantes, y más adelante, con la ayuda de las drogas, tales como la escopolamina. En segundo lugar, una ciencia plenamente desarrollada de las diferencias humanas que permita a los dirigentes gubernamentales destinar a cada individuo dado a su adecuado lugar en la jerarquía social y económica. Las clavijas redondas en agujeros cuadrados tienden a alimentar pensamientos peligrosos sobre el sistema social y a contagiar su descontento a los demás. En tercer lugar, puesto que la realidad, por utópica que sea, es algo de lo cual la gente siente la necesidad de tomarse frecuentes vacaciones, un sustitutivo para el alcohol y los demás narcóticos, algo que sea al mismo tiempo menos dañino y más placentero que la ginebra o la heroína. Y finalmente, aunque este sería un proyecto a largo plazo que exigiría generaciones de dominio totalitario para llegar a una conclusión satisfactoria. Un sistema de eugenesia a prueba de tontos, destinado a estandarizar el producto humano y a facilitar así la tarea de los dirigentes. En un mundo feliz, esta uniformización del producto humano ha sido llevada a un extremo fantástico, aunque quizá no imposible. Técnica e ideológicamente, todavía estamos muy lejos de los bebés embotellados y los grupos de Volkanovski de adultos con inteligencia infantil. Pero por los alrededores del año 600 de la era fordiana, ¿quién sabe qué puede ocurrir? En cuanto a los restantes rasgos característicos de este mundo más feliz y más estable, los equivalentes del soma, la hipnopedia y el sistema científico de castas probablemente no se hallan más que a 3 o 4 generaciones de distancia. Ya hay algunas ciudades americanas en las cuales el número de divorcios iguala al número de bodas. Dentro de pocos años, sin duda alguna, las licencias de matrimonio se expenderán como las licencias para perros, con validez solo para un periodo de 12 meses, y sin ninguna ley que impida cambiar de perro o tener más de un animal a la vez. A medida que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende, en compensación, a aumentar, y el dictador, a menos que necesite carne de cañón o familias con las cuales colonizar territorios desiertos o conquistados, hará bien en favorecer esta libertad. En colaboración con la libertad de soñar despiertos bajo la influencia de los narcóticos, del cine y de la radio, la libertad sexual ayudará a reconciliar a sus súbditos con la servidumbre que es su destino. Sopesándolo todo bien, parece como si la utopía se hallara más cerca de nosotros de lo que nadie hubiese podido imaginar hace solo 15 años. Entonces, la situé para dentro de 600 años en el futuro. Hoy parece posible que tal horror se implante entre nosotros en el plazo de un solo siglo. Es decir, en el supuesto de que sepamos reprimir nuestros impulsos de destruirnos en pedazos en el entretanto. Ciertamente, a menos que nos decidamos a descentralizar y emplear la ciencia aplicada, no como un fin para el cual los seres humanos deben ser tenidos como medios, sino como el medio para producir una raza de individuos libres, solo podremos elegir entre dos alternativas: o cierto número de totalitarismos nacionales, militarizados, que tendrán sus raíces en el terror que suscita la bomba atómica y en consecuencia la destrucción de la civilización, o, si la guerra es limitada, la perpetuación del militarismo, o bien un solo totalitarismo supranacional, cuya existencia sería provocada por el caos social que resultaría del rápido progreso tecnológico en general y la revolución atómica en particular,
que se desarrollaría a causa de la necesidad de eficiencia y estabilidad hasta convertirse en la benéfica tiranía de la utopía. Usted es quien paga con su dinero y puede elegir a su gusto. Capítulo 1. Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal, las palabras Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres, y en un escudo la divisa del Estado Mundial: comunidad, identidad, estabilidad. La enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte, fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala. Una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas, buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada, alguna pálida forma de académica carne de gallina, sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio. La invernada respondía a la invernada. Las batas de los trabajadores eran blancas, y éstos llevaban las manos embutidas en guantes de goma de un color pálido, como de cadáver. La luz era helada, muerta, fantasmal. Solo de los amarillos tambores de los microscopios lograba arrancar cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las mesas de trabajo. Y esta, dijo el director abriendo la puerta, es la sala de fecundación. Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo. Cuando el director de incubación y condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o silvoloteo solitario de quien se haya concentrado y abstraído en su labor. Un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos e imberbes, seguía con excitación casi abyectamente al director, pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas, en el cual, cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaba desesperadamente. Directamente de labios de la ciencia personificada. Era un raro privilegio. El DIC de la Central de Londres tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos. Solo para darles una idea general, les explicaba, porque desde luego alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente, pero no demasiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad, a ser posible, porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y a la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos, sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos los que constituyen la columna vertebral de la sociedad. Mañana, añadió, sonriéndoles con campechanía, un tanto amenazadora, empezarán ustedes a trabajar en serio, y entonces no tendrán tiempo para generalidades. Mientras tanto, era un privilegio, directamente de los labios de la ciencia personificada al bloc de notas. Los muchachos garrapateaban como locos. Alto y más bien delgado, muy erguido, el director se adentró por la sala. Tenía el mentón largo y saliente, y dientes más bien prominentes, apenas cubiertos, cuando no hablaba, por sus labios regordetes, de curvas floreadas. Viejo, joven, 30, 50, 55. Hubiese sido difícil decirlo. En todo caso, la cuestión no llegaba siquiera a plantearse. En aquel año de estabilidad, el 632 después de Ford, a nadie se le hubiese ocurrido preguntarlo. Empezaré por el principio, dijo el director, y los más celosos estudiantes
anotaron la intención del director en sus blocs de notas. Empieza por el principio. Esto, siguió el director con un movimiento de la mano, son las incubadoras, y abriendo una puerta aislante, les enseñó hileras y más hileras de tubos de ensayo numerados. La provisión semanal de óvulos, explicó, conservados a la temperatura de la sangre, en tanto que los gametos masculinos, y al decir esto abrió otra puerta, deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de 37, la temperatura de la sangre esterilizada. Los moruecos, envueltos en termógeno, no engendran corderillos. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían ilegiblemente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos quirúrgicos, la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad, aparte del hecho de que entraña una prima equivalente al salario de 6 meses. Prosiguió con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados, de forma que se conserven en vida y se desarrollen activamente. Pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas, prendidos y maduros, y acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo, cómo se vertía gota a gota sobre placas de microscopio especialmente caldeadas, cómo los óvulos que contenía eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso, cómo, y para ellos los llevó al sitio donde se realizaba la operación. Este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad, a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico, como hizo constar con insistencia, y cómo, al cabo de 10 minutos, el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a ser examinado, cómo, si algunos de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo, y en caso necesario, una tercera vez, cómo los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gamas, deltas y épsilones eran retirados al cabo de solo 36 horas, para ser sometidos al método de Bokanovsky. El método de Bokanovsky, repitió el director, y los estudiantes subrayaron estas palabras. Un óvulo, un embrión, un adulto, la normalidad. Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide, de 8 a 96 brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido, y cada embrión se convertirá en un adulto normal, una producción de 96 seres humanos donde antes solo se conseguía uno. Progreso. En esencia, concluyó el DIC, la bokanovskificación consiste en una serie de paros del desarrollo. Controlamos el crecimiento normal y, paradójicamente, el óvulo reacciona echando brotes. Reacciona echando brotes. Los lápices corrían. El director señaló a un lado. En una ancha cinta que se movía con gran lentitud, un portatubos enteramente cargado se introducía en una vasta caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. El director explicó que los tubos de ensayo tardaban 8 minutos en atravesar aquella cámara metálica. 8 minutos de rayos X era lo máximo que los óvulos podían soportar. Unos pocos morían. De los restantes, los menos aptos se dividían en 2. Después a las incubadoras, donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse. Luego, al cabo de 2 días, se les sometía a un proceso de congelación,
y se detenía su crecimiento. 2, 4, 8. Los brotes, a su vez, echaban nuevos brotes. Después, se les administraba una dosis casi letal de alcohol. Como consecuencia de ello, volvían a subdividirse. Brotes, de brotes, de brotes. Y después se les dejaba desarrollar en paz, puesto que una nueva detención en su crecimiento solía resultar fatal. Pero a aquellas alturas, el óvulo original se había convertido en un número de embriones que oscilaba entre 8 y 96, un prodigioso adelanto. Hay que reconocerlo con respecto a la naturaleza. Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas o de 3 en 3, como en los viejos tiempos vivíparos, cuando un óvulo se escindía de vez en cuando, accidentalmente. Mellizos por docenas, por veintenas a un tiempo. Veintenas, repitió el director, y abrió los brazos como distribuyendo generosas dádivas. Veintenas. Pero una de los estudiantes fue lo bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja. Pero, hijo mío, exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él, ¿de veras no lo comprende? No puede comprenderlo. Levantó una mano con expresión solemne. El método Bokanovsky es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Hombres y mujeres estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo bokanovskificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. La voz del director casi temblaba de entusiasmo. Sabemos muy bien a dónde vamos. Por primera vez en la historia, citó la divisa planetaria: comunidad, identidad, estabilidad. Grandes palabras. Si pudiéramos bokanovskificar indefinidamente, el problema estaría resuelto. Resuelto por gamas en serie, deltas invariables, epsilones uniformes, millones de mellizos idénticos, el principio de la producción en masa aplicado por fin a la biología. Pero por desgracia, añadió el director, no podemos bokanovskificar indefinidamente. Al parecer, 96 era el límite y 72 un buen promedio. Lo más que podían hacer, a falta de poder realizar aquel ideal, era manufacturar tantos grupos de mellizos idénticos como fuese posible a partir del mismo ovario y con gametos del mismo macho. Y aún esto era difícil. Porque por vías naturales se necesitan 30 años para que 200 óvulos alcancen la madurez. Pero nuestra tarea consiste en estabilizar la población en este momento, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un cuarto de siglo? Evidentemente, de nada. Pero la técnica de Podsnap había acelerado inmensamente el proceso de la maduración. Ahora cabía tener la seguridad de conseguir como mínimo 150 óvulos maduros en 2 años. Fecundación y bokanovskificación, es decir, multiplicación por 72. Aseguraban una producción media de casi 11.000 hermanos y hermanas, en 150 grupos de mellizos idénticos, y todo ello en el plazo de 2 años. Y en casos excepcionales, podemos lograr que un solo ovario produzca más de 15.000 individuos adultos. Volviéndose hacia un joven rubio y coloradote que en aquel momento pasaba por allá, lo llamó. Mr. Foster, ¿puede decirnos cuál es la marca de un solo ovario, Mr. Foster? 16.012 en este centro, contestó Mr. Foster sin vacilar. Hablaba con gran rapidez. Tenía unos ojos azules muy vivos, y era evidente que le producía un intenso placer citar cifras. 16.012, en 189 grupos de mellizos idénticos. Pero desde luego
se ha conseguido mucho más, prosiguió atropelladamente, en algunos centros tropicales. Singapur ha producido a menudo más de 16.500 y Mombasa ha alcanzado la marca de los 17.000. Claro que tienen muchas ventajas sobre nosotros. Deberían ustedes ver cómo reacciona un ovario de negra a la pituitaria. Es algo asombroso, cuando uno está acostumbrado a trabajar con material europeo. Sin embargo, agregó, riendo, aunque en sus ojos brillaba el fulgor del combate y avanzaba la barbilla retadoramente. Sin embargo, nos proponemos batirles, si podemos. Actualmente estoy trabajando en un maravilloso ovario delta menos. Solo cuenta 18 meses de antigüedad. Ya ha producido 12.700 hijos, decantados o en embrión, y sigue fuerte. Todavía les ganaremos. Este es el espíritu que me gusta, exclamó el director, y dio unas palmadas en el hombro de Mr. Foster. Venga con nosotros y permita a estos muchachos gozar de los beneficios de sus conocimientos de experto. Mr. Foster sonrió modestamente. Con mucho gusto, dijo, y siguieron la visita. En la sala de envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada. Trozos de peritoneo de cerda, cortados ya a la medida adecuada, subían disparados en pequeños ascensores, procedentes del almacén de órganos de los sótanos. Un zumbido, después un chasquido, y las puertas del ascensor se abrían de golpe. El forrador de envases solo tenía que alargar la mano, coger el trozo, introducirlo en el frasco, alisarlo, y antes de que el envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance, transportado por la cinta sin fin, un zumbido, un chasquido y otro trozo de peritoneo era disparado desde las profundidades, a punto para ser deslizado en el interior de otro frasco, el siguiente de aquella lenta procesión que la cinta transportaba. Después de los forradores había los matriculadores. La procesión avanzaba, uno a uno. Los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a unos recipientes más grandes. Diestramente, el forro de peritoneo era cortado, la mórula situada en su lugar, vertida la solución salina, y ya el frasco había pasado y les llegaba la vez a los etiquetadores. Herencia, fecha de fertilización, grupo de Bokanovsky al que pertenecía. Todos estos detalles pasaban del tubo de ensayo al frasco. Sin anonimato ya, con sus nombres a través de una abertura de la pared hacia la sala de predestinación social. 88 metros cúbicos de fichas, dijo Mr. Foster, satisfecho al entrar. Que contienen toda la información de interés, agregó el director. Puestas al día todas las mañanas y coordinadas todas las tardes, en las cuales se basan los cálculos. Tantos individuos de tal y tal calidad, dijo Mr. Foster, distribuidos en tales y tales cantidades. El óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento dado, permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas. Rápidamente, repitió Mr. Foster. Si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emplear después del último terremoto en el Japón. Rió de buena gana y movió la cabeza. Los predestinadores envían sus datos a los fecundadores, quienes les facilitan los embriones que solicitan, y los frascos pasan aquí para ser predestinados concretamente, después de lo cual vuelven a ser enviados al almacén de embriones, a donde vamos a pasar ahora mismo. Y abriendo una puerta, Mr. Foster inició la marcha hacia una escalera que descendía al sótano. La temperatura seguía siendo tropical. El grupo penetró en un ambiente iluminado con una luz crepuscular. 2 puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban al sótano contra toda posible infiltración de la luz. Los embriones son como la película fotográfica, dijo Mr. Foster, jocosamente, al tiempo que empujaba la segunda puerta. Solo soportan la luz roja,
Y en efecto, la bochornosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes le seguían ahora era visible y escarlata como la oscuridad que se divisa con los ojos cerrados en plena tarde veraniega. Los voluminosos estantes laterales, con sus hileras interminables de botellas, brillaban como cuajados de rubíes, y entre los rubíes se movían los espectros rojos de mujeres y hombres con los ojos purpúreos y todos los síntomas del lupus. El zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires. «Deles unas cuantas cifras, Mr. Foster», dijo el director, que estaba cansado de hablar. A Mr. Foster le encantó darles unas cuantas cifras. 220 metros de longitud, 200 de anchura y 10 de altura, señaló hacia arriba. Como gallinitas bebiendo agua, los estudiantes levantaron los ojos hacia el elevado techo. 3 grupos de estantes, a nivel del suelo, primera galería y segunda galería. La telaraña metálica de las galerías se perdía a lo lejos, en todas direcciones, en la oscuridad. Cerca de ellas, 3 fantasmas rojos se hallaban muy atareados descargando damajuanas de una escalera móvil. La escalera que procedía de la sala de predestinación social. Cada frasco podía ser colocado en uno de los 15 estantes, cada uno de los cuales, aunque a simple vista no se notaba, era un tren que viajaba a razón de 333 milímetros por hora, 267 días a 8 metros diarios, 2.136 metros en total, una vuelta al sótano a nivel del suelo, otra en la primera galería, media en la segunda, y la mañana del día 267, luz de día en la sala de decantación, la llamada existencia independiente. Pero en el intervalo, concluyó Mr. Foster, nos la hemos arreglado para hacer un montón de cosas con ellos. Ya lo creo, un montón de cosas. Este es el espíritu que me gusta, volvió a decir el director. Demos una vueltecita. Cuénteselo usted todo, Mr. Foster. Y Mr. Foster se lo contó todo. Les habló del embrión que se desarrollaba en su lecho de peritoneo. Les dio a probar el rico sucedáneo de la sangre con que se alimentaba. Les explicó por qué había de estimularlo con placentina y tiroxina. Les habló del extracto de corpus luteum. Les enseñó las mangueras por medio de las cuales dicho extracto era inyectado automáticamente cada 12 metros, desde 0 hasta 2040. Habló de las dosis gradualmente crecientes de pituitaria administradas durante los 96 metros últimos del recorrido. Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco. En el metro 112 les enseñó el depósito de sucedáneo de la sangre, la bomba centrífuga que mantenía al líquido en movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar a través del pulmón sintético y el filtro de los desperdicios. Se refirió a la molesta tendencia del embrión a la anemia, a las dosis masivas de extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fetal que en consecuencia había que administrar. Les enseñó el sencillo mecanismo por medio del cual, durante los 2 últimos metros de cada 8, todos los embriones eran sacudidos simultáneamente para que se acostumbraran al movimiento. Aludió a la gravedad del llamado trauma de la decantación y enumeró las precauciones que se tomaban para reducir al mínimo, mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado, tan peligroso shock. Les habló de las pruebas de sexo llevadas a cabo en los alrededores del metro 200. Explicó el sistema de etiquetaje, una T para los varones, un círculo para las hembras y un signo de interrogación negro sobre fondo blanco para los destinados a hermafroditas. Porque desde luego, dijo Mr. Foster, en la gran mayoría de los casos la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1200 bastaría para nuestros propósitos. Pero queremos poder elegir a placer, y desde luego conviene siempre dejar un buen margen de seguridad.
Por esto, permitimos que hasta un 30% de embriones hembra se desarrollen normalmente. A los demás, les administramos una dosis de hormona sexual femenina cada 24 metros durante lo que les queda de trayecto. Resultado, son decantados como hermafroditas, completamente normales en su estructura, excepto, tuvo que reconocer, que tienen una ligera tendencia a echar barba, pero estériles, con una esterilidad garantizada, lo cual nos conduce por fin, prosiguió Mr. Foster, fuera del reino de la mera imitación servil de la naturaleza, para pasar al mundo mucho más interesante de la invención humana. Se frotó las manos, porque desde luego ellos no se limitaban meramente a incubar embriones, cualquier vaca podría hacerlo. También predestinamos y condicionamos. Decantamos nuestros críos como seres humanos socializados, como alfas o epsilones, como futuros poseros o futuros interventores mundiales, pero rectificando a tiempo dijo, futuros directores de incubadoras. El director agradeció el cumplido con una sonrisa. Pasaban en aquel momento por el metro 320 del estante 11. Un joven beta menos, un mecánico, estaba atareado con un destornillador y una llave inglesa, trabajando en la bomba de sucedáneo de la sangre de una botella que pasaba. Cuando dio vuelta a las tuercas, el zumbido del motor eléctrico se hizo un poco más grave. Bajó más aún, y un poco más. Otra vuelta a la llave inglesa, una mirada al contador de revoluciones y terminó su tarea. El hombre retrocedió 2 pasos en la hilera e inició el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente. Está reduciendo el número de revoluciones por minuto, explicó Mr. Foster. El sucedáneo circula más despacio, por consiguiente pasa por el pulmón a intervalos más largos, por tanto aporta menos oxígeno al embrión. No hay nada como la escasez de oxígeno para mantener a un embrión por debajo de lo normal. Y volvió a frotarse las manos. ¿Y para qué quieren mantener a un embrión por debajo de lo normal?, preguntó un estudiante ingenuo. Estúpido, exclamó el director, rompiendo un largo silencio. ¿No se le ha ocurrido pensar que un embrión de épsilon debe tener un ambiente épsilon y una herencia épsilon también? Evidentemente no se le había ocurrido. Quedó abochornado. Cuanto más baja es la casta, dijo Mr. Foster, menos debe escasear el oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro, después el esqueleto. Al 70% del oxígeno normal se consigue en enanos. A menos del 70, monstruos sin ojos, que no sirven para nada, concluyó Mr. Foster. En cambio, y su voz adquirió un tono confidencial y excitado, si lograran descubrir una técnica para abreviar el periodo de maduración, ¡qué gran triunfo! ¡Qué gran beneficio para la sociedad! Consideren, si no, al caballo. Todos lo consideraron. El caballo alcanza la madurez a los 7 años, el elefante a los 10, en tanto que el hombre a los 13 años aún no está sexualmente maduro y solo a los 20 alcanza el pleno conocimiento. De ahí la inteligencia humana, fruto de este desarrollo retardado. Pero en los epsilones, dijo Mr. Foster, muy acertadamente, no necesitamos inteligencia humana. No la necesitaban y no la fabricaban. Pero aunque la mente de un épsilon alcanzaba la madurez a los 10 años, el cuerpo del épsilon no era apto para el trabajo hasta los 18. Largos años de inmadurez superflua y perdida. Si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que fuera tan rápido, digamos, como el de una vaca, ¡qué enorme ahorro para la comunidad! Enorme, murmuraron los estudiantes. El entusiasmo de Mr. Foster era contagioso. Después se puso más técnico. Habló de una coordinación endocrina anormal, que era la causa de que los hombres crecieran tan lentamente
y sostuvo que esta normalidad se debía a una mutación germinal. ¿Cabía destruir los efectos de esta mutación germinal? ¿Cabía devolver al individuo épsilon, mediante una técnica adecuada, a la normalidad de los perros y de las vacas? Este era el problema. Pilkington, en Mombasa, había producido individuos sexualmente maduros a los 4 años y completamente crecidos a los 6 y medio. Un triunfo científico, pero socialmente inútil. Los hombres y las mujeres de 6 años eran demasiado estúpidos, incluso para realizar el trabajo de un épsilon. Y el método era de los del tipo todo o nada. O no se lograba modificación alguna, o tal modificación era en todos los sentidos. Todavía estaban luchando por encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y adultos de 6, y hasta entonces sin éxito. Su ronda, a través de la luz crepuscular escarlata, les había llevado a las proximidades del metro 170, del estante 9. A partir de aquel punto, el estante 9 estaba cerrado, y los frascos realizaban el resto de su viaje en el interior de una especie de túnel, interrumpido de vez en cuando por unas aberturas de 2 o 3 metros de anchura. Condicionamiento con respecto al calor, explicó Mr. Foster. Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la incomodidad en la forma de intensos rayos X. En el momento de su decantación, los embriones sentían horror por el frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda al acetato o metalúrgicos. Más adelante enseñarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo. Nosotros los condicionamos de modo que tiendan hacia el calor, concluyó Mr. Foster, y nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo. Y intervino el director sentenciosamente, este es el secreto de la felicidad y la virtud, amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. En un boquete entre 2 túneles, una enfermera introducía una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos. «Muy bien, Lenina», dijo Mr. Foster, cuando al fin la joven retiró la jeringa y se incorporó. La muchacha se volvió sobresaltada. A pesar del lapsus y de los ojos de púrpura, se advertía que era excepcionalmente hermosa. Su sonrisa, roja también, voló hacia él, en una hilera de coralinos dientes. «Encantadora, encantadora», murmuró el director. Y dándole 1 o 2 palmaditas, recibió en correspondencia una sonrisa deferente, a él destinada. «¿Qué les da?», preguntó Mr. Foster, procurando adoptar un tono estrictamente profesional. «Lo de siempre, el tifus y la enfermedad del sueño. Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150, explicó Mr. Foster a los estudiantes. Los embriones todavía tienen agallas. Inmunizamos al pez contra las enfermedades del hombre futuro. Luego, volviéndose a Lenina, añadió: «A las 5:10 en el tejado esta tarde, como de costumbre». «Encantadora», dijo el director una vez más, y con otra palmadita se alejó en pos de los otros. En el instante número 10, hileras de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina. El primero de una hornada de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión pasaba en aquel momento por el metro 1100 del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación. Para mejorar su sentido del equilibrio, explicó Mr. Foster, efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada.
Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. Y ahora, prosiguió Mr. Foster, me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales alfa más. Tenemos un nutrido grupo de ellos en el estante número 5. Es el nivel de la primera galería, gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta. Están por los alrededores del metro 900, explicó. No se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola. Pero el director había consultado su reloj. Las 3:10, dijo. Me temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos sumir a las guarderías antes de que los niños despierten de la siesta de la tarde. Mr. Foster pareció decepcionado. Al menos una mirada a la sala de decantación, imploró. Bueno, está bien. El director sonrió con indulgencia, pero solo una ojeada.